Hola, les habla Pancho Pantalla. Hoy vamos a conocer, a dar detalles acerca de un personaje que, sin ser venezolano, estuvo muy presente en nuestra gran televisión venezolana. Hoy en Pancho Pantalla vamos a hablar de Kiko. Kiko en la televisión venezolana. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Kiko fue interpretado por Carlos Villagrán, un muy famoso comediante mexicano que, trabajando al lado de Chespirito, Roberto Gómez Bolaño, hicieron de El Chavo del Ocho uno de los programas más exitosos de la televisión, no solo mexicana y latinoamericana, sino de la televisión mundial. En un momento dado, Villagrán y Gómez Bolaños tuvieron diferencias profesionales. Incluso hay quienes dicen que las diferencias, más que profesionales, fueron personales, y que en estas diferencias personales estaba involucrada Florinda Mesa, la que a la postre fue la esposa de Roberto Gómez Bolaño y que se decía tenía algún tipo de relación sentimental con Carlos Villagrán. Lo cierto del caso es que Carlos Villagrán, tras estas diferencias, optó por salir de México y venir a Venezuela a seguir su carrera artística. No sin antes dejar en México una demanda sobre la autoría de ese personaje llamado Kiko. Ese personaje llamado Kiko, Carlos Villagrán decía que era de su autoría, ya que él lo había vestido, le había dado todas sus características. En fin, él era el creador. Sin embargo, Roberto Gómez Bolaño decía que no, que el creador era él, que lo había escrito originalmente. Esta demanda quedó allí y esto le permitió a Carlos Villagrán trabajar con este personaje durante el tiempo que la resolución de esa demanda se lo permitió de alguna manera. Carlos Villagrán vino a Venezuela a realizar, a principios de la década de los 80, más o menos en el año 83-84, un personaje o un programa llamado El Niño de Papel. El Niño de Papel era un pequeño niño vendedor de periódicos que trabajaba en las calles de una populosa barriada cualquiera de nuestra ciudad capital. Y allí alternaba Carlos Villagrán con actores venezolanos como Rosario Prieto, Simón García, Honorio Torrealba, y también lo hizo con Ramón Valdés, el popular Don Ramón, que también, teniendo diferencias con Roberto Gómez Bolaño, aprovechó la venida de Carlos Villagrán para Venezuela y se vino con él. El programa del Niño de Papel no fue exitoso. No lograron los libretistas del programa darle la vuelta a lo que se estaba buscando y tuvieron que cancelar el programa y crear otro espacio con el mismo Carlos Villagrán, ya que estaba contratado por Radio Caracas Televisión, y ese programa se llamó Federico, el cual era algo un poco más familiar y en el cual ya no trabajaba Ramón Valdés. Ramón Valdés tuvo que regresar a México, afectado ya de la enfermedad que en definitiva lo llevaría a la muerte. Acá se quedó entonces Carlos Villagrán trabajando en este programa llamado Federico, el cual tampoco tuvo éxito. Y en una nueva temporada se editó lo que se llamó El Nuevo Show de Federico, que tampoco tuvo éxito. No fue sino en el cuarto intento cuando se tuvo quizás el programa más exitoso de Carlos Villagrán acá en Venezuela, que se llamó Kiko Botones. Era básicamente el mismo personaje de Kiko, pero que trabajaba en un hotel en el cual incluso alternaba con actores de la categoría de Emilio Lovera, del Nené Quintana, de Leonardo Oliva, de Virgilio Galindo y de Irma Palmieri. En Kiko Botones, allí sí tuvieron un poco más de éxito, tras la seguidilla de fracasos ininterrumpidos que había comenzado con El Niño de Papel,
y había seguido con Federico y con el nuevo show de Federico. Fueron casi 5 años de Carlos Villagrán acá en nuestro país, bajo ciertos niveles de contratación, los cuales en un momento dado Radio Caracas Televisión creyó que ya no era necesario seguir atados a Carlos Villagrán y le dieron la libertad para que Carlos Villagrán saliera de nuestro país y de acá se fuera a Perú, en donde hizo otro programa con el mismo personaje que se llamaba Aque Kiko. Esto fue, de alguna manera o de otra, la trayectoria de Carlos Villagrán acá en nuestro país. Quienes trabajaron con él, cercano y directamente, nos comentaron en algún momento que Carlos Villagrán era un profesional muy exigente e incluso se tornaba a veces un tanto fastidioso por lo exigente que era. Era una dinámica, una disciplina quizás a la que no estaban acostumbrados muchos actores venezolanos, pero que era la que conocía Carlos Villagrán. Le gustaba mucho ensayar, que todo estuviera perfecto, no era precisamente afecto a la improvisación, cosa que los comediantes venezolanos utilizaron mucho en los programas cómicos. En fin, esto le generó ciertas diferencias con los comediantes con los cuales tuvo que alternar. Pero más allá de todo esto, quiero terminar la presencia de Kiko en Venezuela con la anécdota de cómo finalizó la demanda de autoría del personaje de Kiko en México. Cuando el caso llegó en definitiva a el tribunal, el juez de la causa falló a favor de Roberto Gómez Bolaños. ¿Y por qué falló a favor de Roberto Gómez Bolaños? Simplemente alegando lo siguiente: si el personaje de Hamlet, escrito por William Shakespeare, tan solo por ser interpretado, por ejemplo, por Laurence Olivier o por Mel Gibson, hubiese sido otorgada la autoría a Mel Gibson o a Laurence Olivier, tan solo porque le dieron características al personaje, ningún autor tendría un personaje. El personaje de Hamlet, más allá de quien lo hubiera interpretado en un momento dado, era de William Shakespeare. Lo mismo sucedía con el Kiko de Roberto Gómez Bolaños. Era de Roberto Gómez Bolaños, más allá de que Kiko lo hubiera vestido y le hubiera dado todas sus características. Por eso, el fallo fue a favor de Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán no pudo seguir haciendo durante el tiempo restante el personaje de Kiko en ninguna parte del mundo. Lo siguió haciendo en presentaciones personales, pero no pudo continuar adelante con el personaje de Kiko tal como lo venía haciendo hasta ese momento. Pues bien, esto fue el Kiko en la televisión venezolana. Esto fue Lo que yo vi en TV.